Buenos días, queridos amigos y amigas y hermanos en Jesucristo. Te habla tu hermano Octavio Chávez y tengo un mensaje para ti. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, en el versículo 14, nos dice el Señor algo muy hermoso. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué no son escogidos? Que es lo más importante entender. Y para hallarle sentido a esta enseñanza, quiero decirles que el Señor Jesucristo, cuando se encontraba en su ministerio, enseñando en la tierra su palabra, Él decía que no hacía excepción de personas, porque Él vino a dar vida y vida en abundancia. E incluso cuando Él hacía los milagros, se encontraban ciegos que eran sanados, entre ellos el famoso Bartimeo. Y luego, incluso a la mujer encorvada, que estaba durante muchos años con un espíritu de enfermedad, que fue liberada. Ciegos, sordos, mudos. En realidad los milagros que hacía eran diversos y demostraba el Señor que no hacía excepción de personas. En este caso, remontemos la historia y hablemos de Moisés. En la época de Moisés, cuando fue llamado Aarón como sacerdote del Señor para servir en las ofrendas del pan sagrado e incluso en los holocaustos y trabajar detrás del velo en el altar del Altísimo, Dios le puso a Aarón una condición. Le dijo a través de Moisés que ningún descendiente con defecto físico, sea su hijo, sea su sobrino, sea su nieto o bisnieto, podría estar dentro del servicio del sacerdocio, o sea, ofreciendo la ofrenda del pan, ni mucho menos detrás del velo, ni en el altar del Altísimo, porque era santo, y su nombre lo santificaba y su presencia también. Dice bien claro en Levítico 21, 18 y 19, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o un testículo magullado. Démonos cuenta que aunque parezca algo que estemos hablando de discriminación o de marginación, pero Dios exigía lo mejor. E incluso en los holocaustos decía el Señor que Él deseaba que le ofreciera lo mejor del ganado vacuno o ovejuno, que no tuviera defecto, que no tuviera la oveja o el becerro o el ternero que ofrecían en holocausto una pata rota, o que le faltara un ojo o le faltara una oreja, sino un animal sin defecto. Hoy en día también el Señor nos dice de muchas formas, y Jesucristo es muy claro en su enseñanza, que nos dice en Hebreos 12, en el capítulo 14, algo muy bonito, pero en forma resumida: sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué significa la santidad? Si le quitamos la T a esa palabra, va a decir lo siguiente: sanidad. Sin sanidad nadie verá a Dios. ¿Qué quiere decir? Lógicamente que el alma enferma no puede entrar donde está el Señor. Ahora, la enfermedad del alma, porque así como también había defectos físicos, hay también defectos espirituales. Sin defecto espiritual no podemos ver a Dios. ¿Cuál es uno de ellos? El egoísmo, la envidia, la mentira, el chisme, el orgullo, la vanidad, el creerse más que los demás, la ira, la rabia, las pasiones bajas, entre ellas la pornografía, la que siempre hablo, la fornicación, el adulterio, todo lo que se refiere también al pecado, lo que nosotros muchas veces creemos que estamos haciendo bien, es lo siguiente: predicar sin la presencia de Dios. Porque Dios habla bien claro, que Él habla a través de sus siervos cuando somos transparentes, cuando somos gente que vivimos o luchamos por entrar por esa puerta angosta. Cuando dice Él bien claro: ser santo como yo soy santo. Está en primera de Pedro, dice el Señor, si le quitamos la T, dice ser sano como yo soy sano. Quiere decir, la pregunta es la siguiente: ¿Jesucristo fue chismoso?
Fue falso, fue egoísta, fue envidioso, orgulloso, vanidoso, mal amigo, mal hermano, tramposo, estafador. Fue pornográfico, adúltero, fornicario. Eso es la respuesta a lo que dice ser santo como yo soy santo. Ser sano espiritual como yo lo soy. Dice el Señor Jesucristo. Cuando después que lavó los pies a los apóstoles, les dijo lo siguiente: haced lo que a mí me visteis hacer. El Señor quiere que nosotros nos portemos como Él, que sigamos sus pasos, que sigamos su ejemplo, porque siempre lo he dicho y lo diré, que Jesucristo no es religión. Jesucristo es un modelo de vida, de perfección, de vencer la carne. Si Él venció al mundo, también lo podemos hacer nosotros. Por esa razón, anteriormente, en el antiguo Israel, los cojos, los tuertos, los ciegos, los sordos, los mudos, los chuecos, los jorobados, los enanos, no podían servir en el altar de Dios. Hoy en día, tú y yo, si nosotros, los enanos espirituales, los mochos espirituales, los mentirosos, falsos hipócritas, no podemos estar mirando la presencia de Dios. Tenemos que purificarnos. Santificación es purificar el alma. Sin santidad o sin tener un alma santa, purificada, puede ver a Dios. Que Dios me lo bendiga, queridos amigos y hermanos. En el nombre de Jesucristo les digo con toda sinceridad que tenemos que esforzarnos por ser mejores cada día. Nunca olvidemos esa palabra que dice el Señor en Mateo, en el capítulo 22. Muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Y por qué no son escogidos? Porque tienen todavía su corazón pegados en las cosas del mundo. Y las cosas del mundo sabemos que son defectos, pero defectos espirituales, ya no físicos. Que Dios me los cuide, que Dios me los bendiga, que siempre los mantenga firmes en esa posición. No discriminar a nadie, no hacer excepción de personas, porque Dios no lo hizo. Y eso va a ser la grandeza del hombre. Que Dios me los bendiga. Cuídense bastante. Este fue mi mensaje. Y si les gustó, por favor, compartan con las personas que ustedes crean que lo necesitan. Que Dios los cuide.